Bendito Dios y Padre, en esta hora que comenzamos nuestra última sesión del curso de los orígenes de la Biblia, siempre queremos abrir nuestra mente principalmente para entenderte a ti y entender lo que tú nos has revelado a través de tantos años y tantos hombres y mujeres que dieron la vida por este hermoso y maravilloso libro que tú nos has llamado la palabra, tu palabra. Señor, ayuda a quienes no solamente estamos presentes, sino también a aquellos que verán el video más tarde y a aquellos que también, Señor, tendrán la oportunidad de estudiar estos textos desde una perspectiva de la duda. Bienvenidas sean las dudas, Señor. Bienvenidas sean las instancias donde podemos cuestionar, pero también donde tú nos permites ese cuestionamiento para reenfocar lo que tú quieres decir. Ayuda a todos aquellos que están viendo esta clase, que la verán quizás en un momento posterior. Bendice sus vidas, sus congregaciones y también a los pastores que están trabajando con ellos. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, les voy a compartir acá rápidamente algo que es bien interesante dentro de los textos de la Biblia. Aquí voy a tener también mi ayuda de memoria. Yo normalmente ocupo, no, bueno, no es que sea esta la única página que ocupo, sino que ocupo varias para trabajar, principalmente porque son recursos gratuitos, no porque sean solamente recursos disponibles, sino porque tienen la característica de ser páginas que siempre están en constante actualización y material que a ustedes, por supuesto, les va a servir posteriormente para trabajar. Entonces, si esta no la conocen, es bastante buena porque Bible Gateway es una herramienta que permite, de alguna forma, tener varias versiones de la Biblia y ustedes pueden trabajar con ellas online y desde su teléfono o tablet y que nos permite de alguna forma a veces comparar versiones, que eso es lo bueno y entretenido de esta Biblia, ¿ya? Entonces yo voy a trabajar aquí con la Reina Valera. Miren, vamos a trabajar con una Biblia clásica porque la Reina Valera tiene características bien importantes. Y aquí les voy a pedir que en el chat me respondan la siguiente pregunta. Se las voy a dejar ahí en el chat para que la puedan ver. La pregunta es, se las voy a anotar aquí. Aquí está. Eh, ¿Cómo entienden, cómo entienden el relato del Génesis? ¿Cómo lo entienden? Cuando hablamos de los primeros capítulos del Génesis, cuando hablamos del origen de la creación, ¿qué es lo que entienden ustedes de eso que está escrito ahí? ¿Lo toman con literalidad? ¿Lo asumen que tiene cierto lenguaje que tiene que ser interpretado? ¿Es un texto que hay cosas que no quedan muy claras? Les pregunto, ¿cómo? Ahí ustedes si quieren responder por el micrófono o en el chat, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa es que ustedes primero me den esa retroalimentación antes de continuar. Entonces les doy ahí un minuto para eso. ¿Ya? Porque aquí hay que tener algunas cosas claras antes de. ¿Ya? Porque vamos a hablar un poquitito sobre las escuelas, yo tengo que meterme en varias temáticas aquí y pretendo darle las matrices generales de trabajo para que ustedes después enfoquen su, su forma de entender este tipo de documentos, que son documentos más complejos. ¿Ya? ¿Tiene mucho estudio? ¿Hay mucho material? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, abordar el Génesis no es como tan sencillo. No es tan simple. Perfecto. Gracias ahí, Daniela. Buen comentario. Buen comentario, porque eso nos habla un poquitito acerca de cómo es la estructura de estos libros. ¿Qué más opinan? Ahí escriban ahí Susana o Edith si quieren anotar, o Gonzalo, que se tomen unos minutitos para esto. ¿Qué otras ideas les da el Génesis como documento? O sea, ¿cómo lo tomamos nosotros? ¿Lo tomamos como algo tan literal o no? Dios hizo la tierra en 7 días, no fue así. Fue en millones de años, no fue así. Bueno, ¿qué está diciendo el autor en realidad? ¿Hay ciencia moderna en ese libro? Hay que tener análisis de esto. Y ahí, Eduardo, también aproveche de escribir. ¿M? Aproveche de escribir. Así que me tomo unos minutos para que ustedes lo revisen, o sea, analicen esta pregunta y la respondan, porque hay que entender algunos conceptos básicos del Antiguo Testamento antes de desarrollar las ideas generales. ¿Ya? Por supuesto, aquí uno también tiene que hablar de las altas escuelas, o sea, la escuela
las escuelas judaicas del siglo primero, las escuelas estoicas también, que de alguna forma tienen cierta influencia dentro de la cosmovisión del texto. Hay varias cosas que decir. Entonces, les doy un minuto al menos para eso. Ujú. Bien, sí, concuerdo con eso también. De la teoría de la Torah, sí, sí, no, la hipótesis documentaria, por supuesto que sí. Ahí hay un autor que es Gerard von Rad, uno de los que más extendió esa teoría acerca de la composición del Antiguo Testamento. No es el único, por si acaso. Se habla del origen de la creación, muy bien ahí, buen punto, Francisco, me parece excelente, excelente. Inicio de la creación, perfecto, perfecto. No, tan buenas respuestas, chiquillos. Ahora les cambio la pregunta. ¿Lo toman con literalidad o no lo toman con literalidad el texto? Porque eso es muy importante. Ya, ok, perfecto ahí, Gonzalo, ok. Lo leías literal, ajá, perfecto. O sea, no, no es tan literal como a veces nosotros creemos. Bien, bien, buen punto, Eduardo. Se nota que estudió en el set. Está bien, está bien, excelente. Sí, sí, yo también, y yo le reconozco, yo también era muy literal con el documento, muy literal, porque no entendía el propósito del libro. El problema es cómo entender el objetivo del autor, ¿ya? ¿Hay mucha ciencia en el principio de la creación? Sí, sí, yo creo que sí, se nos da matices de eso, pero ¿qué entendemos también por ciencia? Hay que aclarar ese punto, porque ciencia es un concepto que ha ido cambiando, sobre todo si pensamos que la ciencia es una narrativa, como se plantea hoy día, por ejemplo, en la posmodernidad. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿qué entendemos por ciencia? ¿Ya? Es interesante ese punto. A mí me gusta la filosofía, entonces me meto en ese tema también. Bueno, entonces, queridos y queridas, si ustedes ven, a todo esto yo los veo a todos ustedes acá en pantalla, así que no se preocupen. Si ustedes analizan el texto de Génesis, ¿ya? Y ustedes miran los primeros tres versículos, vamos a mirar estos primeros tres, dice lo siguiente, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, es decir, la creación ex nihilo, ¿no? La creación de la nada. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, claro, preciso, conciso. Ahora veamos qué nos dice el texto hebreo, que es lo que a mí me entretiene. Vamos a ir acá, vamos a ir aquí al interlineal. Yo, por supuesto, ocupo la versión del texto aquí vamos a estar trabajando con la versión stuttgartense, pero más que nada con el códice de Leningrado, que es una versión bastante estándar para poder leer los textos de la Torá o del Antiguo Testamento. Entonces, cuando ustedes quieren leer hebreo, y esto quizás lo voy a volver a repetir, pero más que nada para que tengan nociones generales de cómo se hace la lectura de documentos de este estilo, ustedes tienen que entender que el hebreo se lee de esta manera. Ahí lo voy a leer. Se lee de derecha a izquierda, y por ende también las lecturas son diferentes. Así que, ¿a qué me refiero yo? Usted cuando lee el texto hebreo, las letras o los símbolos que se ven más grandes representan en general las consonantes dentro del hebreo. Y los puntitos o las rayitas que ustedes ven abajo representan normalmente dos cosas. Representan las vocales y también representan muchas veces los acentos o la tonalidad que le tengo que agregar a la palabra hebrea. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hebreo, y esto es para que ustedes aquí les aclaro algo teológico también,
Nosotros tendemos a pensar que el hebreo se lee como leemos cualquier libro, y eso es un error. El tiempo de Jesucristo y por miles de años, porque ya estamos hablando de más de 2 milenios de historia respecto a esto, al menos dos, la Torá o los textos de la ley se recitan, muy similar a cómo hace la Iglesia Ortodoxa con la lectura de la Biblia, o también como lo hacen los musulmanes con recitar el Corán. Así se leía. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque normalmente nosotros tendemos a pensar que Jesús leía, cuando le toca leer el rollo de Isaías, lo leyó como leemos cualquier libro. Pero recuerden que se está citando a la Torá, se está citando a los Nebim, a los textos de los profetas, y como tal, la lectura tiene que mantener una cierta sacralidad. ¿Ya? Entonces los textos, nosotros los vamos a leer, no vamos a hacer el tema entonado, pero es para que ustedes sepan, por ejemplo, los salmos, cuando ustedes leen los salmos, van a encontrar que las palabras hebreas, que tienen todos estos puntitos y rayitas acá abajito, que representan consonantes o semivocales, en algunos casos, y en algunos casos arriba, representan también vocales y acentos, eso muchas veces era una indicación de que había que subir o bajar el tono de la pronunciación. ¿Ya? Esto es para que ustedes tengan algo que es muy entretenido, es entender de que las lecturas y la memoria oral dentro de las comunidades judías era algo muy importante. Por eso Jesús es llevado al templo a los 12 años y presentado en el templo, porque eso está marcando una primera etapa de su vida, que es ser reconocido públicamente como un ciudadano, no solo israelita, sino también como judío. ¿Ya? Esos detalles no son menores cuando ustedes lean los textos bíblicos, ¿ya? Teológicamente hablando, tienen una relevancia muy importante. Y para poder ser reconocido y aceptado bajo las condiciones que establecía el fariseísmo de la época, Jesús tenía que recitar ciertos textos de la Torá. Entonces, la Torá se recita. Nosotros, por supuesto, para nivel de académico, nivel de estudio, la leemos. Pero originalmente, esto que ustedes ven acá, esto es el hebreo sacral, pero esto es un hebreo que se escribió mucho tiempo después, quizás el siglo IX, siglo X, inclusive un poquitito antes, encontramos que el hebreo, por ejemplo, acá tenemos la bet, ¿ya? Que se escribe así, la bet, que es esta primera consonante, la bet abajo tiene unos puntitos, y eso representa una vocal, pero originalmente esos puntitos no existían. Entonces, esos puntitos se incorporaron después porque el hebreo se lee casi como consonante, es una lengua gutural. Entonces, como es una lengua gutural, por eso es ja, ja, ¿ya? Esto ustedes tienen que saberlo para entender un poco cuál es la estructura y por qué se diferencia tanto del Nuevo Testamento del griego. O sea, hay una diferencia garrafal. Y la Septuaginta, la versión de Ralph Earl, creo que es la apellido, se me olvidó en este momento y ustedes me pueden aclarar después. Esa versión es una reconstrucción que podría decirse que es cercana o busca pretender ser cercana a lo que era la Biblia hebrea en griego, pero no tenemos la Biblia Septuaginta completa porque no tenemos manuscritos de la Septuaginta, así de simple. Entonces lo que se busca es hacer una especie de reconstrucción con los manuscritos que existían y de eso se puede construir una versión que podría acercarse a lo que era la Septuaginta originalmente, ¿ya? Entonces un dato freak. Entonces, ¿cómo se lee toda esta cuestión? Yo aquí insisto con estas lecturas. Aquí dice Bereshit en el principio, y de ahí viene el nombre Génesis para el libro, ¿ya? Bará creó, este creó es un verbo hebreo que crea de la nada. Bará, Elohim, aunque uno debería decir acá Adonai, porque el nombre de Dios es sagrado, pero respetando un poquitito la cultura y por supuesto, la providencia de lo que significa esto. Esto se lee como Ja Shamayim, o sea, creó los cielos, Ja es el artículo, Ve'et Haaretz y la tierra. Aquí yo me salté algunas cositas que después las voy a explicar. ¿Qué es esto que está aquí? Esto no lo leí.
esta expresión Aleph, Tav. ¿La ven ahí, cierto? Ya. Aleph Tav, Aleph, que representa la primera letra del alefato hebreo, y Tav, que representa la última, ¿les hace alguna idea en dónde algo así aparece en el Nuevo Testamento? ¿Se les ocurre alguna idea de dónde puede aparecer eso? ¿Alguna idea? ¿Dónde podría aparecer Aleph Tav en el Nuevo Testamento? Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis, efectivamente. Ujú, ujú. ¿Con qué expresión? ¿Cómo dice el Señor? Ahí. ¿Qué Como el alfa expresión? y el omega, ¿no? Yo soy Principio y el fin. alfa y el omega, la Ujú. primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Y aquí encontramos la misma expresión. Qué interesante eso, ¿o no? Nosotros normalmente nos saltamos la lectura porque en nuestras Biblias no lo dice, o decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sería raro decir en el principio creó Dios o el Señor Aleph Tav, los cielos y la tierra. No tendría sentido, porque esto es una representación de una figura que es también teológica. Entonces aquí yo les hago la primera aclaración de cómo están construidos los textos del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento no son cronológicos porque no pretenden ser cronológicos. Si a usted le dijeron que eran cronológicos, estamos leyendo un texto de hace más de 3.000 años con los ojos y los lentes de la forma en que nosotros leemos los documentos. No es el propósito del autor hablar acerca de cronología. Y usted dirá, la otra pregunta que es interesante, pero cuando yo leo Génesis, se habla de días. ¿Pero en base a qué días? ¿En base a qué días? Y aquí tiene que hacerse otra pregunta interesante. Yo les acabo de leer lo que dice el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Perfecto. Me queda muy claro lo que está diciendo el autor. Voy a borrar aquí la rayita. Voy a ir al segundo versículo. Vamos a ir a Génesis. Voy a ir acá al verso 2. Pastor, Dígame, adelante. es que igual el otro día justamente meditaba en eso, porque igual cuando dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero ¿en qué tiempo? Porque al final, un día acá en Saturno, o no sé, o en Urano, en otro planeta, es una semana. Por Entonces, supuesto, por es supuesto. complejo entender en qué tiempo. Claro, en Plutón, ¿cuánto es un año? Todavía desde que se descubrió no se cumple una órbita, así que no ha pasado ni un año en Plutón. Sería extraordinario. Claro, por supuesto que esa pregunta es legítima. Y si a esto le incorporamos física cuántica, y si usted le quiere incorporar procesos de espacio-tiempo con problemas de relatividad general, ¿el tiempo es el mismo en todo el universo? Bueno, hasta el momento esa pregunta nos hace más compleja la búsqueda. Pero entendamos cuál es el propósito del Génesis, porque con el propósito del Génesis entendemos también otras lecturas interesantes. Voy a volver al verso 1, y esta partícula Aleph Tav no la podemos perder de vista, porque aquí tenemos tres componentes interesantes. Primero, en el comienzo, es decir, habla así de una especie de cronología, pero no en el sentido cronológico nuestro, sino que nos habla en un origen. Dios crea de la nada, y esto se conoce como la creación ex nihilo, que ustedes la pueden encontrar en algunos libros, ex nihilo, o sea, una creación de la nada, voy a tratar de que me quede bonito eso, ex nihilo, perfecto, ahí. ¿Quién es el autor de la creación que viene de la nada? ¿Quién es? Elohim. Elohim, perdón, me salté acá. Elohim o Adonai, como quizás nosotros lo deberíamos leer respetando el concepto de la cultura judía. Ahora aquí tenemos otro detalle interesante, que algo lo mencionaron acá, justamente la preexistencia de la Trinidad. Sí, ¿por qué? Porque la expresión Elohim, voy a borrar aquí, voy a borrar acá, voy a maximizar un poquitito, aquí les explico otro detallito muy interesante. Miren los detalles cuando uno analiza los textos. Elohim, que es esta expresión que está acá, que usted fíjese que tiene varios puntitos, ¿ves? Tiene varios puntitos, ¿ya? Y eso representa, como le decía, forma de pronunciación. Cuando yo leo esta expresión acá,
La expresión im, que es esto que está aquí, solamente eso, en hebreo es plural. Entonces, ahí se ve tentado alguno decir, es que aquí está diciendo que en el principio, Bereshit, Bará, en el principio creó los dioses. Error. Se ve muy tentado de hacer eso, pero están omitiendo esto. La expresión Aleph Tav. Y si usted va a Apocalipsis, justamente va a encontrar que el texto dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, ¿cierto? Entonces, como encontramos la misma expresión en griego, no podemos decir que esto se pueda leer con la misma literalidad, que es decir, yo debería decir acá a los dioses. No, no está diciendo eso. Entonces aquí me doy cuenta de un detalle importante cuando leo el Génesis, que tengo que entender cuál es el contexto de la redacción de este documento. O sea, no puedo aplicar la literalidad solamente porque ahí diga día o diga noche. No ese es el propósito del autor. Y no estoy diciendo con esto que no pueda existir esa literalidad. Lo que estoy tratando de decir es que el autor no tiene como propósito hablarnos de cronología. No ese es el objetivo cuando se redacta el Génesis. Estamos asumiendo que el autor es alguien llamado Moshe o Moisés. Voy a tratar de utilizar algunos términos hebreos para que más que nada ustedes los tengan. Pero no es que quiera que usted se coloque la kipá, tome el chofar y salga a las 6 de la mañana a declarar el inicio del día. No, no es eso. No es mi objetivo ese. ¿Ya? Sino que cuando hablamos de estos términos, Moisés, aquel que sacado de las aguas, esto tiene un sentido también teológico que hay que entender muy bien. ¿Ya? Entonces, el texto nos dice en el fondo que el Señor o Dios hizo los cielos y la tierra. Y esta expresión que está en plural, ¿usted cree que Moisés, vamos a asumir que Moisés escribió el texto, después le voy a explicar por qué hay que darle una vueltecita a eso? ¿Usted cree que Moisés entendía el concepto de Trinidad cuando se redactó, cuando escribió esto? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? Moisés logró, Claramente que no, pastor. lo más probable es que no lo haya hecho. No, Entonces la pregunta es, ¿por qué aparece esta expresión en plural cuando se supone que Dios es uno solo? Dice el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Se equivocó entonces el Señor? O Moisés dijo, voy a tener que aplicar corrector aquí y vamos a redactar todo esto de nuevo. No, es que esto tiene un sentido teológico, nuevamente, teológico. Y esto es lo importante, queridos. Entonces, cuando usted analiza estos documentos para entender el origen del Antiguo Testamento, usted tiene que entender que aquí no hay un propósito histórico moderno para explicar los orígenes de la humanidad. No es ese el objetivo del autor, explicarnos como en un libro de historia moderna que usted puede leer y comprar o en el colegio. No es ese el objetivo, porque además la historia moderna como tal y sus distintos tipos de lectura aparecen siglos después, muchos siglos después. Estamos hablando de esto, una redacción inicial dentro de la era del bronce, casi 2000 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Entonces, eso tiene que tenerlo muy claro cuando lee los documentos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál era entonces el objetivo de utilizar esta expresión? Este modismo hebreo es un modismo cultural muy interesante cuando nosotros empezamos a analizar quién es el autor del Antiguo Testamento. Si yo asumo que es Moisés, voy a ponerme en esta perspectiva, yo digo que el autor original es Moisés, quien fuera criado en en los palacios, por decir, o en el palacio de Faraón, y manteniendo la tradición, fue quien libró al pueblo de la opresión de Egipto. Y aquí es donde ocurre lo que nos dice a veces Adolfo Reutemann. Adolfo Reutemann, que fue procurador de los rollos del Mar Muerto, él diría, estos textos fueron encontrados, o se sabe que los textos más antiguos datarían del siglo II antes de Cristo. Pero lo dice como arqueólogo. Él no niega la posibilidad de que estos textos tuviesen compilaciones previas.
El problema es que cuando tú escarbas 2000 años antes del nacimiento de Jesús, es muy difícil encontrar documentos o material real y concreto respecto a lo que son documentos del Antiguo Testamento. Entonces, suponiendo que Moisés es el autor inicial, es el autor que redacta estos documentos, esto tiene mucho sentido. Porque cuando yo digo que Moisés fue el autor original de los textos, yo entiendo que el trabajo que está haciendo Moisés al utilizar expresiones como Elohim, está diciendo algo que en la antigüedad se conoce como resaltar al Dios por sobre los dioses. Cuando yo digo que Elohim, el Señor, o en este caso Adonai, hizo los cielos y la tierra, lo que estoy diciendo es que bajo las creencias populares de las culturas de los tiempos de Moisés, se creía que existía una especie de panteón donde convivían distintos dioses, distintos dioses. Entonces, la expresión para señalar apologéticamente, y esto es muy, muy interesante lo que hace Moisés, para decir que esa cosmovisión e interpretación no es la correcta, Moisés lo que está diciendo acá es lo siguiente: el Dios de los dioses es el que hizo todas las cosas. Por eso se utiliza en plural. Por lo tanto, esta idea de panteón de dioses donde habían estatuas, ustedes saben que en el Antiguo Testamento muchas veces aparece este conflicto con la idolatría, tiene que ver justamente con esta mala cosmovisión de lo que es la creación. Ahora ustedes también se pueden hacer una pregunta bien interesante. ¿M? Porque, ¿qué pasa justamente con lo que dice Gonzalo? ¿Qué pasa con Moisés? Bueno, ¿Moisés fue o no fue el autor? ¿O en realidad no fue una persona que se inventó siglos después y se le colocó que Moisés fue el autor para mantener la idea de la tradición de que él fue el que liberó al pueblo de Egipto? Hay dos posibilidades con esto. Dos posibilidades. Uno, que efectivamente Moisés no sea el autor original de los textos y que en el fondo estas sean compilaciones muy posteriores, que al menos sabemos que en el siglo II antes de Cristo existían estas compilaciones, ¿ya? El problema que tenemos ahí con la posición de decir que Moisés no fue el autor es echarse por tierra y echarse rápidamente todo lo que son 1800 años antes de esa posición. ¿Es legítima por un lado? Sí, porque no tenemos más información. Pero aquí estamos subestimando un componente que es fundamental dentro de lo que es la composición de textos de la antigüedad, que es la oralidad. Entonces nosotros asumimos que sin oralidad, o sea, que la oralidad es como este juego que se hacía con los teléfonos antiguos, cuando se colocaba una fila de personas y se transmitía un mensaje de la última persona a la primera persona y llegaba algo nada que ver. Pero eso es subestimar un poco, y aquí es donde está el conflicto, es subestimar un poco la rigidez de una cultura como el judaísmo. Porque cuando cada vez que alguien hacía una copia de un texto, o en este caso se nombraba a Dios, que además, insisto, no se le decía Elohim, sino que se le dice de una forma más respetuosa a Adonai, pero cuando esto se hacía a nivel de copias de manuscrito, el sacerdote debía purificarse. Entonces imagínense los salmos o textos donde se nombra a Dios de distintas formas, cuántas veces tenía que bañarse el copista para poder mantener la santidad del texto. Entonces, la oralidad tiene un rol importante acá porque la oralidad permitió preservar gran parte de la tradición original de lo que era el pueblo de Israel. Y aquí es donde entra la figura de Moisés. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer es muy importante aquí. ¿Cómo supo el pueblo de Israel tempranamente que no fueron los dioses de Egipto los autores y creadores de todo? Siendo que el pueblo tuvo varios conflictos con el problema de la idolatría. Entonces, ¿cómo llega a una conclusión tan tajante de simplemente decir que solamente Dios es el único autor? Entonces, lo más probable, y aquí es donde entran las probabilidades, porque estamos hablando 2000 años antes del Señor, o sea, pensemos que ya estamos hablando de la era del bronce. Lo más probable es que Moisés, y esto es lo que sostienen otros autores, es que Moisés sí haya sido al menos el autor el autor intelectual, intelectual y el primer compilador de los documentos.
Entonces, esto cambia un poquitito la posición que se tiene desde escuelas como la escuela liberal del siglo XIX, parte del siglo XX, los cuestionamientos que se hacen un poco a las teorías de Gerhard von Rad, que es otro autor que escribe sobre teología del Antiguo Testamento, que es muy buena, por si acaso. La hipótesis documentaria tiene puntos muy interesantes, pero nos deja fuera la relevancia que tiene la figura de Moisés como autor intelectual. Ahora, dónde está el problema? Que nosotros creemos que estos son textos de historia. Y es ahí donde cometemos el error. Estos textos son textos para generar la identidad nacional de un pueblo. Lo más probable es que ni siquiera haya sido el Génesis el primer texto redactado. Lo más probable es que haya sido, dentro de los textos más antiguos, quizás fue el Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20. ¿Por qué se sospecha eso? ¿Por qué se sospecha eso? Porque las constituciones de los pueblos en la antigüedad se escribían en piedra y después se escribía todo lo demás. Entonces uno puede decir lo siguiente: posiblemente Moisés fue el compilador inicial y el redactor, si es que existe esa palabra, no lo sé, hay alguien de lenguaje que me ayude, pero al menos fue la persona que hace la redacción inicial de lo que sería el Antiguo Testamento, o en este caso, de los libros de la ley. ¿Trabajó solo Moisés? Lo más probable es que no. ¿Josué fue parte de los trabajos que llevaron a la compilación de estos documentos? Por supuesto que sí. Lo vemos en Josué capítulo 1. Ayer, en el curso que estaba haciendo de Evangelios Sinópticos, algo mencioné respecto a esto. Entonces, el problema de la hipótesis documentaria que sostiene que Moisés no fue el autor, sino que estos fueron textos muy tardíos, quizás escritos hasta por Edras, es lo que dice parte de la hipótesis documentaria, no es lo único, tiene un conflicto con lo que sucede antes de la redacción de los documentos. Y eso trae un problema que, insisto, ¿por qué descartar a priori a Moisés como autor intelectual? Si posiblemente Moisés era la persona que tenía el mejor acceso a la mejor biblioteca de su tiempo. ¿Qué le impedía a Moisés entender las otras cosmovisiones acerca de la confirmación y la creación del mundo? Nada se lo impide. ¿Significa con esto que el texto que escribió Moisés quedó de puño y letra de él y nunca más se revisó? No, pero sí vamos a hablar de un compilador inicial, que va a ser este hombre que nosotros llamamos Moisés. Entonces, cuando usted analiza los textos teológicamente hablando, ¿ya? Teológicamente hablando, nosotros podemos entender que posiblemente las primeras redacciones fueron a través de Moisés, pero no haya sido Moisés el único autor que haya estado involucrado en la creación de este documento. Estoy hablando solamente de Génesis, porque en realidad posiblemente el documento inicial, el más básico y simple, digo entre comillas, fue el Decálogo. ¿Significa con esto que en los tiempos de Moisés, hasta que él muere, se terminó el Antiguo Testamento de la Torá? Lo más probable es que no. Lo más probable es que haya sido un proceso muy extendido, porque piensen, si el acceso al papel en los tiempos de Jesucristo era escaso, 2000 años antes habrá sido más fácil. Es posible. Entonces, lo que se hacía y lo que hacían algunos escribas, y lo que sí sabemos, es que normalmente estos autores, no voy a hablar de Moisés en general, sino voy a hablar de cuando había gente que copiaba o se dedicaba a la redacción de manuscritos, trabajaban con colaboradores, 3, 4 personas, y el tiempo de escritura podía tomar años. Y quizás eso también nos ayuda a entender por qué a veces vemos en el Génesis unos quiebres en la redacción de las ideas. Por ejemplo, aparece el relato de la Torre de Babel, pero uno dice, ¿dónde conecto el relato de la Torre de Babel con el hilo conductor de toda la historia previa a Génesis capítulo 11? Pareciera que no tiene sentido. No, sí tiene sentido, porque es un documento compilatorio. Son documentos que lo que buscan es construir la identidad nacional, pero también interpretar teológicamente y correctamente cómo fueron en realidad los acontecimientos relacionados con el origen de las cosas. Ahora aquí hay otro detalle. Si usted, y vamos a ir al verso número 2, por eso me gusta meterme en estos temas, que son entretenidos. Y con esto no estoy descartando que toda la hipótesis documentaria esté equivocada. Ojo con eso. Lo que estoy diciendo es que
hay suposiciones dentro de estos documentos de la alta crítica que no son concluyentes. Y no se puede descartar a priori que la autoría, por ejemplo, de los documentos, no hay ninguna obligación en descartar a Moisés como autor intelectual. Lo que sí podríamos decir es, ¿acaso él fue el único que escribió? No, lo más probable es que hayan habido otros colaboradores más. Porque eso era una forma clásica de escribir documentos en la antigüedad, a los que podían hacerlo, por supuesto. Pero miren, el verso 2, miren lo interesante del verso 2. Entonces aquí dice algo bien bonito. Miren lo que dice acá. Aquí dice, y esto es lo que a mí me gusta también de los textos, dice, ve Haaretz y la tierra, ¿ah? Hayetá estaba, si estamos utilizando nuevamente un verbo, ¿ya? ¿Qué, qué cosa estaba? Tohu, sin forma. Estaba sin forma. Estas comas no existen, sino que se incorporan después. ¿Ah? Va Bohu y el vacío, en el fondo, ve José y la oscuridad, estaban en Pené, el rostro o en la cara, eh, Tejov, de la profundidad, y ve Ruach, fíjense la expresión, ve Ruach, Ruach significa viento, espíritu. ¿Ya? Esto para nosotros es bien interesante porque hay una cuestión teológica de por medio, si eso es lo que tenemos que entender. Y el espíritu de quién? Del Señor, Elohim o Adonai, Merajepet, ¿ya? Se movía al sobre pene, el rostro, o sobre, entre comillas, la superficie de qué? Hammayim, de las aguas. No dice lo mismo que las Biblias dicen. Entonces, en el fondo, y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre el rostro de la profundidad o de lo profundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí hay que hacer una aclaración bien interesante. Primero, las cosmovisiones de los mundos antiguos sostenían de que efectivamente el mundo era un caos y que la oscuridad y la luz se entremezclaban. Entonces, lo que está haciendo la redacción del texto en este punto no es contarnos un relato histórico. Lo que nos está contando es un relato de quién es el autor del origen de las cosas y desmitificando otros relatos que habían en los tiempos en los cuales fueron redactados. ¿Por qué sabemos eso? Porque acá nos dice que el espíritu, Beruaj, ¿de quién? Del Señor, se movía sobre las aguas o sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los documentos de lo que eran cosmovisiones distintas? Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, la gente siempre la malentiende como texto sumerio, se supone que es un texto más antiguo que la Torá, pero ¿por qué entonces se habla de un diluvio? Entonces que Moisés habría copiado esa idea, supuestamente, de la epopeya de Gilgamesh, pero Gilgamesh no es el foco del diluvio. Ahí estamos haciendo una mala lectura también, porque la epopeya de Gilgamesh nos habla de cómo el rey Gilgamesh sucumbe ante el miedo a la muerte. Y es toda una historia con drama, así es como una teleserie. Si ustedes quieren leer esto, una novela mexicana de esas que nos hacían llorar a todos, y de estilo de esas series como de La Rosa de Guadalupe, ese tipo de cosas así de trágica en la historia de la epopeya de Gilgamesh. Pero es eso, una novela escrita en su tiempo, donde sí se menciona la idea de un diluvio que está el caos y que acerca la muerte. Y Gilgamesh, que era un rey soberbio, se arrepiente de esa forma de vivir y decide vivir de una manera distinta, como un buen gobernante. Tiene drama, comedia, tiene todo lo que ustedes quieran. Es muy bonito leerla, pero es un relato de la creación, no, es una epopeya. Pero la creencia de que existían deidades estaba. La creencia de que existía el caos, también en Mesopotamia se creía eso, estaba. Lo que empieza a hacer Moisés es una especie de apología y una rectificación a esos mitos. Entonces, cuando nosotros leemos el texto del Génesis y leemos otros documentos del Antiguo Testamento, no es que Moisés nos esté contando cronológicamente la historia. Lo que está haciendo Moisés es ordenar
lo que es toda una cosmovisión para un pueblo que tenía una mezcla de cosmovisiones. Y aquí viene otro antecedente histórico bien relevante. Aquí encontramos la expresión ve ruach, que es esta que está aquí, ve ruach, que en el fondo dice, y el espíritu del Señor, de Elohim, y uno podría decir, ah, ahí está el Espíritu Santo actuando. Nosotros vemos eso, pero Moisés lo entiende de otra manera, porque para él existe un solo Dios. Entonces, hay una falta ahí de detalle y comprensión de lo que se está diciendo. Entonces, conceptos como la oscuridad o el vacío o la profundidad, ¿ah? O la nada también, eran conceptos que se creían en otras religiones como parte de la idea del caos y el orden. Entonces, aquí lo que hace el autor es reinterpretar estos textos para que el pueblo lo pueda comprender. Y aquí les pregunto una cosa que es bien interesante. Además, justamente como dice la Daniela, era imposible acceder, o sea, y entonces, y aquí, y tu alcance es muy bueno, Daniela, porque aquí nos tenemos que hacer una pregunta relevante. Entonces, si la gente no podía acceder a los manuscritos más antiguos, ¿cuál era la forma más fácil de aprenderse las cosas? A través de la oralidad. Entonces, la oralidad tiene un valor como memoria colectiva, por supuesto que lo tiene. Y eso es lo que quiero enfatizar. No estoy diciendo con esto, insisto, que la hipótesis documentaria, la crítica a los documentos, no tenga un valor. Lo tiene, porque se analiza otro punto, que son las variantes textuales, analiza por qué hay dos relatos de la creación dentro del mismo Génesis. Esos problemas se estudian ahí y uno puede llegar a distintas conclusiones. Uno puede entender después por qué las copias se fueron perdiendo y aparecen reediciones de los mismos textos o ideas como repetidas, pero redactadas de otra manera. Perfecto, sí. Y eso lo explica un poco no solo la crítica textual, sino también un poco la crítica de la forma. Pero el tema es desconocer, por eso tengo que desconocer al autor original. No, no tengo ninguna obligación. Entonces, la preservación de los textos del Antiguo Testamento tiene mucho que ver con la oralidad y la repetición como un acto de preservación de una memoria colectiva. Por eso para nosotros no es irrelevante por qué Jesús cuando lee el libro del profeta, el rollo del profeta Isaías, no era un libro, sino un rollo gigante, lee justamente el cumplimiento de una profecía y lo puede hacer libremente en la sinagoga. ¿Por qué? Porque Jesús participaba en la sinagoga. Y no creo que a Jesús le hayan dicho, mira, Jesús, bueno, tú eres el autor de todo esto, entonces llévate los rollos y los traes la próxima semana, si no importa. ¿Usted cree que en las sinagogas prestaban los manuscritos, los rollos? Cuando hacer una copia era carísimo, olvídelo. La oralidad entra ahí, eh, dentro de estos documentos son muy importantes. Entonces, claro, justamente como dice la Daniela también ahí, es muy cierto. Habían fragmentos, no era toda la Torá, no estaba todos los textos. Lo más probable que sí, quizás la Torá, pero todos los demás documentos lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque era carísimo hacer una copia. No es como hoy día que usted va y piense, voy a hablar de algo muy antiguo. La máquina de copiado, fotocopiadora, eso es de los años 90, 2000. Ya los chicos ni eso ocupan porque tienen todo en el teléfono. Se acabó. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Para que ustedes entiendan. Cuando nosotros hablamos de los textos del Antiguo Testamento, lo que estamos hablando en realidad no es de un problema en en decir que yo sí creo que Moisés fue el autor intelectual, por supuesto, es entender el proceso de preservación, entender la religión, la cosmovisión de una sociedad de la era del bronce y todo eso en una juguera para entender por qué la Biblia en el Antiguo Testamento sí es posible que Moisés haya sido el autor original. Dentro de la Torá, estamos hablando de que quizá los periodos de proceso no son los mismos. Ahora, aquí hay otro detalle. Fíjese, otro detallito más que le voy a colocar. Génesis 1:4. Mire lo que pasa, me salté. ¿Mm? Y aquí dice algo bien interesante. Y aquí tiene una expresión bayar, o sea, y dijo, ¿quién? El Adonai, el Señor, et Aleph Tav, nuevamente la expresión, fíjense, miren la expresión, Aleph Tav aparece de nuevo. ¿Mm? Haov, que significa la luz, Ki, que en el fondo Tov era buena.
y la luz era buena. Entonces, en un contraste donde hay tinieblas y oscuridad, que es también propio de las culturas mesopotámicas, decir que la luz es buena y decir que algo era bueno significa que no tiene nada que ver con la cosmovisión que se entendía de que las tinieblas y la luz convivían en una especie de orden y caos continuo. No, acá lo que está diciendo es que Dios lo que hizo, lo hizo bueno. Entonces, esto también significa reinterpretar una cosmovisión. Insisto con la idea de la cosmovisión, porque si no entendemos bajo esa idea la redacción de los textos del Antiguo Testamento, nosotros vamos a malinterpretar también la autoría y el propósito de aquellos que escribieron estos documentos. Entonces ahí ustedes van a encontrar una lectura de los textos. Ahí dice, mi duda siempre ha sido la Torre de Babel con el origen de las lenguas, haciendo que se han encontrado lenguas más antiguas existentes. Sí, porque aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué está el relato de la Torre de Babel ahí? Esa es la pregunta relevante. Porque si usted dice y usted lee el texto de la Torre de Babel, me voy a saltar aquí, hago un breve paréntesis, y usted dice, ¿por qué Dios? Y miren, háganse esta pregunta a ustedes. ¿Por qué en el relato de la Torre de Babel es Dios quien ejecuta el juicio sobre la Torre de Babel y reparte idiomas para confundir a estos genios que querían construir la torre, ¿cierto? Una torre que iba supuestamente a llegar al cielo. ¿Y por qué en el libro de los Hechos el bautismo es con nuevas lenguas? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez o no? ¿Por qué en el relato de la Torre de Babel Dios reparte lenguas para confundir a los hombres? No muere ninguno, entre comillas, y todos son dispersados, y la torre quedó hasta ahí. Y después en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 en Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, Dios reparte lenguas como de fuego. ¿Es qué caso? Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, y aquí son las preguntas relevantes, esto es da más para un curso. Pero el relato del Génesis de la Torre de Babel buscaba castigar a los hombres que estaban construyendo la torre o a los dueños del proyecto. Ahí usted tiene que hacerse esa pregunta. Porque a veces nosotros vemos, está el relato, tiene una coincidencia, una cronología, lo más probable es que quizás donde está recopilado, ahí quedó, pero quizás ese no sea el orden adecuado para ese relato. Pero está. Pero hay preguntas teológicas. ¿Y por qué las lenguas en un lado sí son castigo, según lo que nosotros nos han enseñado, y por otro lado, en el Hechos capítulo 2 se reparten las lenguas en Pentecostés y la iglesia crece? ¿Cuál es el objetivo entonces de la Torre de Babel? ¿Será correcta la lectura? Y ahí dice la Daniela, a los dueños, claro. Si no podían trabajar, ¿cómo le dábamos órdenes? Claro. Entonces, en el fondo aquí la pregunta es, ¿realmente el relato de la Torre de Babel podemos tomarlo con lo que siempre nos han enseñado o hay que hacer una doble lectura de eso? Yo ahí lo invito a investigar un poco más, porque pareciera que el objetivo de Dios era otro con el relato de la Torre de Babel. Entonces, volviendo a la idea que les señalaba, todas las compilaciones que encontramos en el Génesis tienen un objetivo. Voy a hablar solamente del Génesis porque esto ustedes lo pueden proyectar a otros documentos más. Entendemos entonces que en el Génesis hay un interés por querer aclarar y dejar definido una cosmovisión que reinterpreta, obviamente, y aquí creo que la inspiración sí juega un rol relevante, en el cual Dios encamina el trabajo intelectual de este autor Moisés y sus colaboradores y todos los que revisaron también los documentos para reorientar y reinterpretar cómo fueron las cosas. O sea, es descartable a priori la idea de que Moisés sea el autor intelectual. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver la redacción de por qué estos relatos están escritos como están escritos. ¿Ah? Entonces, por eso es interesante hacer estas lecturas para entender que no se puede descartar a priori a un autor original, o en este caso, a un autógrafo, como le deberíamos llamar técnicamente, que podría ser este Moisés. Sí, quizás parte de la historia acerca de Moisés tiene algunos elementos que parecían ser hasta mitológicos, casi como una especie de Avenger del pueblo de Israel, ¿ah? Así como tipo Capitán América. Puede sonar así, pero nosotros hacemos esa lectura moderna.
No quiere decir que en los tiempos de la antigüedad se haya entendido de la misma manera. Y no estoy con esto descartando de que Moisés no tenga un lugar en la historia. Por supuesto que lo tiene. Sino, ¿al lado de quién estaba Jesús aparte de Elías? ¿Quién era la otra persona? Moisés. Entonces esos detalles no los podemos pasar por alto en la transfiguración. Entonces, si Moisés no existió, ¿quién entonces estaba al lado de Jesucristo? ¿Elvis Presley? No, lo dudo. Será el rey, pero era el rey de la canción, no era el rey, no estaba ni siquiera al lado ni cercano al rey verdadero. Entonces, tenemos que entender de que no podemos descartar al autor a priori solamente porque no tenemos la evidencia inmediata o la evidencia concreta. Aquí yo no tengo un pedazo de uña de Moisés para decir, aquí estaba Moisés. No, pero lo que sí tengo son los documentos que me prestan la evidencia para no descartarlo como autor también. Entonces, yo aquí le estoy solamente hablando del Génesis. Ni siquiera me he metido en el Deuteronomio o en el libro Levítico. Pero aquí lo interesante es que en el relato del Génesis, para cerrar esta idea, es que el texto está redactado en una autoría de 7 días. Y aquí les pregunto, ¿quiénes eran los que entendían que la semana tenía 7 días? Con el día del Shabbat o el día del día de reposo. Era la cultura del levirato. Entonces aquí tenemos otro elemento adicional. El texto no está redactado con una cronología nuestra, está pensado para los levitas y para quienes aprendían de los levitas, porque los levitas eran los encargados de la enseñanza. Por eso el relato tiene esta redacción de 7 días. ¿Significa que Dios pudo haber hecho el mundo en 7 días? Sí, lo pudo haber hecho. Así como también lo pudo hacer en miles, también. Pero no es el objetivo del relato hablarnos de fechas o de números. Lo que nos muestra el relato es quién es el autor. Fíjense que cuando usted lee el relato de los 7 días de la creación, usted no encuentra nombres para elementos como la Tierra, los astros, ni tampoco encuentra nombres especiales que estén relacionados a otras deidades. El único nombre que se repite una y otra vez es el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué entendemos que este texto tiene un componente de apología y de reinterpretación? Porque el autor buscaba ese objetivo al momento de redactar y además un componente pedagógico para poder enseñarlo con facilidad a cualquier persona. Entonces, ¿podemos descartarlo a priori? No. Entonces, ¿tenemos un texto que es interesante? Por supuesto que sí. ¿Tenemos problemas? ¿Y cómo sabían que era Elías y Moisés si nunca lo había visto? Oye, qué buena esa pregunta. Siempre, mira, lo más probable es que no es que Moisés tenía aquí una especie de letra arriba, unos subtítulos y decía, yo soy Moisés y el otro, yo soy Elías. Lo más probable, porque nosotros tenemos una parte fragmentaria del relato de la transfiguración, no tenemos todo el detalle. No sabemos cuánto rato hablaron. No sabemos si se presentaron o no. Entonces, lo más probable es que sí haya habido un diálogo ahí que quizás los introdujo, quizás el mismo Señor se los presentó a Pedro para poder entender quiénes eran estos autores, porque efectivamente, claro, es como la típica pregunta, bueno, ¿Adán tenía ombligo, sí o no? Pregunta clásica, porque uno no sabe. No, pero lo más probable es que el relato, y aquí recuerden esto, los relatos no son bajo nuestra cronología, no en nuestra forma moderna de entender la historia. No buscan darnos datos concretos, sino explicarnos detalles muy específicos para que nosotros o creamos o simplemente tengamos una formación general. ¿Ya? Así que, por supuesto que sí. Y esa pregunta es legítima, es súper buena. A mí me parece interesante que la hagamos, porque nosotros siempre tendemos a pensar que el relato completo y todo lo que se habló está escrito ahí. No, hay cosas que quizás se omitieron, y no porque Pedro quizás se lo olvidaron, simplemente, como lo dice Juan al final de su evangelio, Jesús hizo muchas otras grandes cosas que no cabrían en todos los libros del mundo, pero estas que se escribieron son para que ustedes puedan creer. Entonces, hay una selección inteligente para aportar al concepto de la creencia. Y aquí estamos ignorando otro detalle relevante, queridos y queridas, para ir cerrando al menos el día de hoy. Nosotros estamos pensando que el rol de la memoria, de la oralidad, no todavía está perdido, y no, esto se mantiene. No podemos descartar a priori la oralidad como parte también de ese componente de una memoria de una comunidad de fe.
En este caso del pueblo de Israel, en el caso de la iglesia, en la oralidad de las primeras comunidades o la predicación querigmática. Entonces, pero es una pregunta, estas preguntas son buenas y bueno que salgan. Es bueno que salgan, porque esto nos permite a nosotros entender que esto no es tan simple de leer ni tan simple de abordar. Entonces, ¿dónde está esto? Yo creo que voy a tener que hacer una clase más de esto, porque todavía no explico la otra parte. Me faltan los textos de los profetas y los textos históricos. ¿Ah? Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando yo leo la Torá, los primeros 5 libros, nosotros le llamamos la Torá, la Tanaj es toda la Biblia hebrea. Cuando yo leo la Torá o la ley, lo que estoy entendiendo es que hay un libro que tiene componentes pedagógicos, sacerdotales, y que además buscan hacer y crear la identidad de una nación. Por supuesto que se relatan cosas que parecen históricas, sí, pero ¿es un objetivo histórico moderno? No. Es una narrativa que tiene otro objetivo. Y teniendo eso claro, yo puedo descansar varias cosas. Por ejemplo, pedirle a la Biblia ciencia moderna es muy complicado, porque no es el objetivo de los autores, ni posiblemente la redacción está hecha para que yo pueda, ojo, no quiere decir que no pueda encontrar algunos elementos que puedan ser quizás conceptos de ciencia moderna, pero nunca fue el objetivo del autor eso. Lo mismo, ¿puedo encontrar la Trinidad? Sí, puedo ver ideas de la Trinidad porque encuentro la palabra Elohim, encuentro la palabra Ruach, entonces veo al Espíritu Santo como agente, como interviniendo en parte de, pero no 100% revelado. Sí, lo puedo entender, pero el objetivo de Moisés era hablar de la Trinidad. No, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la revelación viene posteriormente. Y ahí entendemos los limitantes de la cosmovisión, tanto de lo que toma Moisés para explicar las cosas, como también la cosmovisión propia para entenderlas. Entonces esto se transforma en lo que se diría académicamente hablando en un problema epistemológico. O sea, hay campos de conocimiento que Moisés no logra entender, los escribe lo más probable, no solamente Moisés, pero no logra verlos a largo plazo. Cuando Moisés entiende o quizás Dios le permite comprender la importancia de haber llegado a la tierra prometida, quizás es la transfiguración. Porque está el Mesías, está Elías, que representa a los profetas, y a Moisés, que representa la ley. Y quizás ahí Moisés, esto era lo que quería decir el Señor, y yo no lo veía. No tenemos todos los detalles. Por eso tenemos que entender que los relatos no son relatos cronológicamente históricos modernos, bajo las cosmovisión y criterios modernos, sino que son relatos en general narrativos que lo que buscan es dar y en especificar puntos bien específicos, que tienen que ver muchas veces con exaltar a Dios, con declarar que Dios es solamente el único autor, o que esto no corresponde a la cosmovisión pagana de otros pueblos que tratan de meterse en la cosmovisión que Dios quiere para su pueblo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tenemos entonces los criterios base? Por supuesto que los tenemos. Nos falta bastante, porque ahora tenemos que después llegar a los documentos y a la hipótesis que tiene que ver qué pasa posteriormente. ¿Ya? Eso es interesante también, porque la pregunta sería, ¿por qué? Claro, si estaban muertos o estaban en una especie de transición, dirían algunos, estaban en el purgatorio, dicen algunos, no, o en el seno de Abraham. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Dios permite que eso ocurra? Estaban con Jesucristo. Además, lo que no nos especifica el texto ahí, sobre todo en la transfiguración, ¿en qué estado estaban ellos? ¿En un estado espiritual? ¿O era simplemente una proyección incluso terrenal, encarnada? No lo sabemos, no tenemos todos los detalles. Entonces ahí tenemos un misterio también, un misterio que todavía yo insisto, temas como la transfiguración, entendemos más de la transfiguración cuando leemos parte del Antiguo Testamento y entendemos parte del Antiguo Testamento leyendo la transfiguración, pero aún así hay temas que todavía quedan inconclusos. Uno podría hacerse otras preguntas más interesantes, sobre todo relacionadas a estos dos conceptos. ¿Habrán pasado frío Moisés y Elías? Porque a Pedro se le ocurre la idea de hacer unas enramadas, de hacer una especie de casuchitas así para que puedan ellos quedarse. ¿Es que acaso tenían frío? ¿O era Jesús el único que tenía frío? No lo dice el texto. No podemos. Ahí solamente entramos en la especulación. Entonces tenemos detalles que faltan ahí. Yo insisto con esto, faltan. Pero estoy seguro que la teología va a hacer un buen trabajo en los próximos años, sobre todo para ir aclarando más cosas con relación a eso.
No, está bien, Gonzalo, si yo agradezco las preguntas. Y aparte son preguntas que nos invitan a pensar y que yo creo que más de algunos se hizo. Yo insisto, háganse la pregunta. Moisés, o sea, perdón, Adán, ¿tenía o no tenía ombligo? Y Eva, ¿habrán tenido ombligo? ¿O Dios le hizo ahí con el dedito? ¡Ay, toma, para que te veas más bonito! Entonces son preguntas que uno tiene que hacerse porque ellos no nacen del cordón umbilical. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Era para hacerlo pastor, para hacerlo mitad para arriba, mitad para abajo, para que le quedaran parejitos. Era parte del molde. Por supuesto que es una interesante teoría, ¿no? Y uno se ríe con esto. Pero aquí voy con toda esta cosa de la literalidad, querido y queridas, que muchas veces cuando ustedes vean desde la cosmovisión reformada, muchas veces desde el catolicismo incluso, o también del mundo pentecostal, a veces hay posiciones confesionales muy rígidas. Y no estoy diciendo que sean malas, ni que están en pecado, ni nada por el estilo. Hay que entender los criterios que van detrás del texto para también comprender el propósito de los textos. Y eso quiere decir que hay cuestiones que cuando ustedes las analicen o revisen posteriormente, van a tener que mezclarlas porque no podemos saltarnos aquí los elementos, por ejemplo, relacionados con la cultura, como autores de su tiempo. Entonces, aquí vimos recién una introducción a este tema, pero yo creo que voy a tener que extender al menos una semana más para poder explicar la otra parte. Porque aquí estamos, ya sabemos que Moisés es quizás el autor intelectual, inicial de toda esta cuestión. Pero ¿qué pasa después? Los textos cambian y ahí sí nos aporta algo la hipótesis documentaria. Los textos, cuando las comunidades son tribales, cuando llegan a la tierra prometida, los textos se reinterpretan cuando ya es una monarquía. Porque entonces aparecen los profetas y pareciera que reinterpretan los textos de la Torá? Ahí entramos en otro conflicto. Pero entonces, ¿cómo encamina Dios todo el proceso? Entonces, son preguntas que ustedes tienen que hacerse si quieren en la parte teológica y también para evitarse todos estos conflictos, sobre todo cuando le dicen a los hermanos, hermanas, no, es que en el texto de Levítico se habla de que usted no puede tener tatuaje porque el hombre y la mujer que se hace una especie de marca y marca su cuerpo, en el fondo está cometiendo un acto de pecado. Pero leen Levítico 18 a medias, porque también habla de la barba. Y los que se dejan la barba larga y se rasuran también están cometiendo pecado. Entonces, si vamos a leer el texto, leámoslo completo. No estoy diciendo con esto que usted se quiera hacer o no un tatuaje, eso prácticamente, en lo personal como pastor le hablo, me da exactamente lo mismo que una persona llegue o no con un tatuaje a la iglesia. Me da lo mismo. Me importan otras cosas antes que el tatuaje. ¿Ya? Ahora, si el tatuaje es de la ex novia o del ex novio, ahí es otro problema. Pero eso es para tener conflicto en otro sentido, ¿ya? Yo nunca les digo a los muchachos, nunca se coloque el nombre de su novia, por favor, su novio. No, no, no lo hagan, por favor. No, 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 no. Si esa relación no funciona, va a tener un problema ahí completo. ¿Ya? Entonces, pero esa es otra historia de otra asignatura, como les digo a los chicos. Entonces, próxima semana, que vamos a ver la parte que tiene que ver con los textos de historia, porque, entre comillas, ¿a qué le llaman ellos? ¿A qué le llama el judaísmo historia? Y aquí le llamamos los textos de los profetas. Y ahí vamos a hacer la síntesis de cómo se recopiló todo esto para decir que el texto del Antiguo Testamento es inspirado. Pero yo ya veo un propósito dentro de la inspiración en la cual Dios encaminó el proceso de construir una identidad nacional, una cosmovisión o reinterpretar una cosmovisión y además darle un sentido a un pueblo que no lo tenía. Entonces, hay principios que nosotros como creyentes debiéramos tomar cuando nosotros a veces tomamos las Biblias como cualquier cosa, y para el judaísmo la Biblia es algo tan sagrado y tan importante, dependiendo obviamente de la escuela, que nosotros no lo podemos pasar por alto. Y a eso quiero ir. Yo creo que sí el autor fue un Moisés, sí, lo creo. Pero que trabajó solo, no. Que los textos recibieron revisiones, sí, lo más probable. Pero eso le quita valor a la inspiración, no para nada. Eso incluso me hace valorarlo aún más porque es un proceso continuo de supervisión de lo que está escrito. Y eso ocurre de igual manera con el Nuevo Testamento. Entonces sí, hay harto que hacer todavía. Así que, ¿qué les parece, queridos y queridas? La próxima semana continuamos con esto. ¿Está entretenido o no?
Entonces, esto es entretenido. Estas son temáticas que hay que estudiar. ¿Ya? Yo soy un defensor no de una posición conservadora porque sí, sino porque entiendo que hay problemas a veces con las posiciones más académicas que a veces son buenos supuestos, pero mal sustentados. Pero de que pueden darnos un aporte, sí, lo pueden hacer. No lo descarto. ¿Ya? Porque gracias a la crítica textual nosotros pudimos entender el problema de las variantes dentro de los documentos. Entonces, podemos, sí, nos han significado aporte, pero también hay que medir las consecuencias de eso. ¿Ah? Entonces, si vamos hasta nuestra muerte estudiando. Bueno, sí, hay que seguir estudiando. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si oramos para cerrar? Me gusta la academia, pero no puedo dejar de ser pastor para mis cosas. Amo eso. Amo la parte pastoral porque es algo que a mí me mueve el alma, el corazón. Y esto un poco nos da motivos también para valorar el texto. Yo soy un amante de esta cuestión, de valorar lo que tenemos, porque ese es mi patrimonio. O sea, a veces uno dice, ¿qué le puedo dejar a mis hijos? Déjenle las Biblias, pero no se las deje marcadas, a mí no me gusta marcarlas. Déjenle las Biblias, pero también la Biblia evidenciada en su propia vida. También si hay que pedir perdón cuando uno se equivocó siendo papá o mamá, hay que hacerlo. Lo digo también desde la parte pastoral. Eso también habla de un legado. ¿Mm? Y también no repetir lo que nos hicieron a nosotros, no tenemos por qué repetirlo con otros. Sobre todo si fueron malas experiencias ministeriales, como les comentaba al comienzo. ¿Ya? Eso, yo soy partidario de que uno cuando construye un legado lo construye con buenos fundamentos. Y eso significa también hacerlo en paz, reconciliándose cuando haya que hacerlo. Les invito a orar. ¿Mm? Me dice, venga, se va a tolerar eso. No, sí, por supuesto. Mira, acá el Señor me llamó a un lugar donde nadie es tierra hostil, pero estoy siendo fiel acá. Y si el Señor me llama a pastorear a otro lugar, que dé todas las facilidades a Él. Yo al menos no me voy a mover. Si Él no me manda, no me muevo. Pero sí he tenido la posibilidad de compartir esto en otros lugares, sí. Incluso con hermanos reformados, ¿ah? He tenido la posibilidad de hablar de estos temas con la iglesia presbiteriana, con bautistas, porque hay un punto en común bien, bien interesante. ¿Ah? ¡Ay, me encanta Villarrica! Lo amo, disculpa. Ahí quizás vaya. Entonces, queridos y queridas, así que vamos a seguir la próxima semana para ir dándole cierre a esto, pero se dan cuenta que es harto. Y ahí en los documentos arqueológicos están los videos de incluso las clases, los materiales de Adolfo Reutemann, que no son malos, hay que también considerar ese punto. Pero uno también tiene que buscar dónde está el equilibrio en todo esto. Si no hay academia, tampoco cuestionamos a este punto y también de alguna forma depuramos lo que entendemos, porque una visión conservadora, lo que llamamos ser conservador, puede ser también un problema para otras personas, porque podemos caer en un fundamentalismo sin fundamento. O sea, yo creo esto y nadie me saca de acá. Eso también es un error, es una mala forma de pensar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser sustentada con argumentos, por supuesto que sí, manteniendo un vínculo con lo pastoral y con el ejercicio de lo devocional diario, por supuesto que sí. Lo uno no quita lo otro. Y aquí hay que superar la idea de que la mucha letra mata. Yo lo invito a pensar en eso. O sea, la mucha letra no nos mata, mata la ignorancia, pero nos llama a nosotros a vivir como personas íntegras en la fe. A eso nos tiene que llevar el conocimiento. Sí, sí quiero. Bueno, oye, Andrea, yo quiero ir a Argentina. ¿Sabes por qué? Porque me dijeron que hay unas cafeterías y unas bibliotecas maravillosas. Así que tengo muchas ganas de ir para allá. Y por último, si hay que ir desde Mendoza, a hacer el recorrido completo, aunque tome días, no importa. Me gustaría hacerlo. Me encantaría. Pero me dijeron que las cafeterías argentinas son muy bonitas, muy buenas. Sobre todo lo que yo aprendí de la historia de Argentina con la creación y con la migración de pueblos, de sectores de Italia que levantaron las pastelerías y las heladerías en Argentina. Y ahí conocí el famoso pastel de membrillo que se come allá tradicionalmente, que incluso lo venden acá en Chile. Es delicioso. Lo probé y me encantó. Ah, sí, y para que ustedes lo investiguen también. A mí me encantó. ¿Qué les parece si cerramos orando, queridos y queridas? ¿Ah? Después me podrías dar la receta, por favor, porque yo lo probé y me encantó. Me encantó. Oremos al Señor.
Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque estamos haciendo una primera revisión de lo que significa cómo fue escrita estos textos tan maravillosos como es el Antiguo Testamento. La base, el fundamento de lo que nosotros creemos está aquí. El espíritu de lo que tú dejaste está aquí, Señor. Pero muchas veces hay que superar una serie de ideas erradas, mitos, para poder llegar a la esencia de esto. Yo creo que hay un punto entre lo devocional, lo académico, que puede sentarse y hacernos comprender la escritura desde una perspectiva distinta, más viva, más elocuente, pero también confrontarnos ante nuestros propios pecados, porque claramente al estudiar también nos vemos confrontados. Señor, ayúdanos, permite que cada uno de los que está aquí pueda avanzar, pueda crecer, pueda llevar esto y aplicarlo en su iglesia local, por supuesto que sí, Señor. ¿Por qué no? Esto también lo hacemos para que otros también crezcan y tengan la posibilidad de aprender y de estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. También agradezco a aquellos que me avisaron que por distintos motivos, su trabajo, no podían estar hoy día y que van a ver la clase grabada. Y te damos gracias por cada uno de ellos. Te damos muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Un último aviso, chicos. No se les olvide que dentro de la... ¿Cómo se llama? Voy a dejar aquí de compartir. Dentro de en mi perfil hay un concurso de libros. ¿Ah? Así que vean la publicación, está en el Instagram y en el TikTok. Esos libros, obviamente, el que quiera participar ahí yo puse unas instrucciones y eso se envía después por encomienda sin costo para aquel que sea el ganador. El sorteo termina el 19 para que participen ahí y por último, si lo quieren compartir con alguien más, por favor, ahí lo puedan hacer. La idea es poder difundir más libros y yo tengo algunos otros libros, voy a hacer un segundo concurso después para que puedan y algunos incrementar su biblioteca. Así que eso, les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.